todo, eres todo lo que necesito. Tú me llevas al lugar donde encontré descanso. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. Brazos, cada miedo y temor se apaga. Tú me enseñas a confiar cuando mi fe desmaya. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. Amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. Que pase por el valle de la sombra y muerte, ya no temo, yo confío, tú estás conmigo. Y si caigo o me pierdo, vienes a buscarme. No me olvidas y me encuentras y nunca te rindes. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. Hoy es el día del Señor y desde donde sale el sol hasta donde se pone, es alabado el nombre del Señor. También hoy es día de resurrección y fiesta hay en los cielos como también la hay en la tierra y en todo lugar. Los ángeles anunciaron el nacimiento de Jesús. Luego contemplaron su muerte, pero también anunciaron con regocijo
el día de la resurrección. Ellos han participado en toda la obra de redención de nuestro Dios. Y así nosotros también, los seres humanos, los hombres, entramos en este aspecto tan importante de lo que es el plan de Dios y de ser partícipes, de anunciar también la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. La tumba de grandes hombres que se han levantado y que han dicho ser algo está ahí y sus cuerpos permanecen en ese lugar. Pero la tumba de Jesús está vacía porque Él resucitó de entre los muertos. Y por eso nosotros damos la gloria al que vive por los siglos de los siglos, porque la resurrección marcó el tiempo de la salvación y de la eternidad para los seres humanos. El primer día de la semana, después de la Pascua, algunas mujeres fueron al sepulcro para llevar especies aromáticas y ungir el cuerpo de Jesús. Pero cuando llegaron, vieron movida la piedra y a Él no lo encontraron, no lo hallaron. En eso estaban cuando sucedió algo para ellas asombroso. Y en Lucas 24:4, lo vamos a leer, dice así: aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí, se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, ha resucitado de entre los muertos. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Jesús muchas veces, hablando con los discípulos, les dijo y les enseñó acerca de que Él tenía que cumplir con las Escrituras, que debía de morir y que al tercer día resucitaría. Pero ellos no le entendían, porque su entendimiento estaba cerrado a estas palabras en ese momento. Pero he aquí el Señor recordándoles, porque ellos con incredulidad, cuando se les avisó que había resucitado, en ese momento tampoco lo creyeron, pero fueron a ver y quedaron maravillados al no encontrar el cuerpo del Señor. A través de la historia, los hombres han dudado de la resurrección de Cristo. Muchas personas, inclusive, han desafiado este evento tan extraordinario. Pero hay tantas pruebas de la resurrección que todos aquellos que han tratado de refutarla han terminado aceptándola y convirtiéndose a Cristo para que Él sea el Señor y Salvador de su vida. Uno de ellos, un famoso evangelista, apologista, pero que en sus tiempos de estudio era prácticamente un ateo. Estoy hablando de Josh McDowell, un militar retirado de la Fuerza Aérea norteamericana,
Mientras él estudiaba leyes, fue desafiado a creer en Cristo. Y él dijo, yo voy a hacer una investigación que refute el cristianismo y que refute también la veracidad de la resurrección. Cuando él terminó de hacer todo el estudio, recorriendo Galilea, recorriendo Roma, recorriendo todo el mundo antiguo, donde habían pruebas que podían a él servirle para desvirtuar la resurrección, terminó de rodillas aceptando a Cristo y diciendo, hay muchas más evidencias de la resurrección de Cristo, históricas y legales, que las que yo puedo encontrar para refutarla. Entregó su vida a Cristo y escribió todas las pruebas encontradas en un libro famoso que se llama Evidencias que marcan un veredicto, donde él prueba de una manera irrefutable la veracidad de la resurrección. Otro hombre que se opuso fuertemente al cristianismo fue el apóstol Pablo. Antes de su conversión fue perseguidor hasta la muerte contra el cristianismo y terminó siendo el más elocuente e importante orador y escritor de los evangelios de Jesús. Él dijo en 1 Corintios 15, del 3 al 6, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12 y después apareció a más de 500 a la vez. Todos estos fueron testigos de la resurrección. Todos fueron participantes de este evento trascendental que cambió, marcó el rumbo de la historia. Ahora, quiero tocar unos aspectos importantes de la resurrección. Y la pregunta es, ¿por qué es tan importante la resurrección de Jesús? ¿Por qué? Número uno, porque por medio de la resurrección fue proclamado Hijo de Dios. Veamos qué dice el libro de Romanos, capítulo 1, versículo 4. Dice, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. La resurrección dio testimonio verdadero. Declaró en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra que Él era el Hijo de Dios. Nadie había podido escapar de la muerte. Existen dos muertes en las cuales nosotros tenemos que enfrentar: la muerte física y la muerte espiritual. Y de la muerte espiritual nadie había podido salir de ella. Una vez que se entra, se cierra el telón para toda la eternidad. Tal vez Satanás dijo, después de crucificarlo en la cruz y después que descendió a los infiernos, porque él descendió a las partes más bajas, como dice la Escritura, cargando nuestros pecados. Ya vimos anteriormente en algunas enseñanzas que Él era el Cordero sin mancha, era el Cordero perfecto, no había tacha en Él. Y la Escritura también lo define de esta manera, diciendo de Él, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que fuésemos hechos justicia de Dios en Él.
Él no conoció pecado, pero cargó en su cuerpo todos nuestros pecados. Y por eso fue que murió. Por eso fue que fue sepultado. Y por eso fue que fue a las partes más bajas de la tierra. Porque tenía que expiar el pecado. Tenía que pagar por cada uno de nosotros. Por ti y por mí. Él tenía que pagar. Y por eso fue a ese lugar. Pero desde ese mismo lugar, al tercer día, el Espíritu de Dios lo levantó, lo resucitó y le glorificó. Y lo hizo sentar en los lugares celestiales a la diestra del trono de Dios. Confirmando entonces que solo aquel que era el Hijo unigénito de Dios tenía el poder para poner su vida y para volverla a tomar. Fue declarado entonces Hijo de Dios, confirmado como el Hijo eterno de Dios por medio de la resurrección de los muertos. Por eso es que es tan importante que entendamos este principio de la palabra de Dios. Número 2, ¿por qué es tan importante la resurrección de Jesús? Porque confirma la verdad de las Escrituras, confirma el cumplimiento de ellas. Y en Salmo 16:10 dice lo siguiente: porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Cristo murió 3 días, estuvo en la sepultura, pero su cuerpo no se descompuso. Su cuerpo no vio corrupción. Y con eso concuerda también las escrituras de los demás profetas, anunciando la muerte del justo, pero también anunciando su pronta resurrección. Las escrituras entonces, desde Génesis hasta Apocalipsis, nos hablan de este glorioso evento, la resurrección de Jesucristo, el Hijo de Dios. Número 3. La resurrección confirma nuestra fe. 1 Corintios 15, del 13 al 14. Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación y vana es también nuestra fe. Había un sector de la iglesia y un sector de otros creyentes que decían que no había resurrección de muertos. Entonces el apóstol, teniendo una confrontación con ellos y escribiendo, les dice de esta manera: bueno, entonces si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es nuestra predicación y vana nuestra fe. ¿Para qué predican entonces? ¿Para qué hablan de la fe en Dios si no creen en la resurrección? Porque la resurrección de los muertos marca la creencia, marca nuestra fe, marca la vida de la iglesia y la vida de cada cristiano en esta tierra. Si no hay resurrección de muertos, entonces no podemos predicar a Cristo. Porque como ya vimos, Cristo sí resucitó de los muertos. Cristo sí fue declarado Hijo de Dios con poder. Entonces, cuando hablamos de la muerte de Cristo y su resurrección, es el mensaje que Dios preparó para que fuera predicado al mundo, y era el único mensaje que podría dar vida y vida eterna a aquellos que lo oyeran. Número 4. Dice: fuimos declarados libres de culpa por la resurrección. Romanos 4:25.
Oiga bien esto, dice, fuimos declarados libres de culpa por la resurrección. Romanos 4:25, el cual, dice, fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Justificación se lee en el diccionario libre de culpa. En otras palabras, fue resucitado para librarnos de la culpa, para confirmar lo que él ya había hecho. Por eso antes dice, fue muerto por nuestras transgresiones. Son dos pasos entonces los que suceden en esto. Por eso se celebra la muerte de Cristo y su resurrección, no solo la muerte. Si él hubiera muerto y no hubiera resucitado, hubiera sido como todos los demás hombres que dijeron ser algo y que sus cuerpos siguen en la tumba. Pero dijimos que la tumba de Jesús está vacía. Entonces, él murió en nuestro lugar y lo declara por medio de la resurrección, que la obra que él está haciendo es la que fue encomendada por el Cordero que quita el pecado del mundo. Ahora, cuando resucita, no solo es declarado, hijo, sino que él hace algo tremendo. Y es que nos libra de la culpa. Cuando resucita, nos justifica delante de Dios el Padre. ¿Y por qué nos justifica? Porque Él sube con su propia sangre delante de nuestro Dios y presenta la ofrenda, como vamos a ver más adelante, para toda una eternidad. Entonces, podemos ver en esto que Él es resucitado también para decirnos que somos libres de culpa delante de Dios. Número 5, dice, obtuvo perdón para siempre para toda la humanidad, por medio de la muerte y resurrección. Hebreos 9:11. Hebreos 9:11 nos dice, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Jesús fue declarado sumo sacerdote por siempre y para siempre, según el orden de Melquisedec. Él se levantó según un nuevo orden, según el nuevo pacto, y una vez que Él resucita, dice acá, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, se presentó delante de Dios, porque todos los sumos sacerdotes debían presentarse en el templo con la sangre de corderos, con la sangre de animales, que no quitaban el pecado, solo lo cubrían. Expiación en cierto sentido significa cubrir, porque el pecado de los hombres no era quitado por los sacrificios que se hacían en el templo. Era solamente un simbolismo de lo que el Cordero de Dios, Jesucristo, iba a hacer un día por cada uno de nosotros. Era una figura preparando la venida de aquel que haría la obra para toda la eternidad. Juan lo dijo proféticamente, Juan el Bautista, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, le dijo. Hablando del Cordero perfecto. Entonces, los sumos sacerdotes se presentaban con la sangre de animales y cubrían el pecado. Pero una vez que los hombres volvían a pecar, volvían a traer animales.
Y volvían a pecar y volvían a traer sacrificios. Y volvían a pecar y dice que era una interminable cantidad de animales que se sacrificaban porque solamente cubrían, no transformaban el interior del individuo. Solo le daban la oportunidad delante del Padre para que delante de Dios pudieran presentarse. Pero no lo cambiaban, no había un nuevo nacimiento todavía. Entonces Jesucristo, una vez que resucita, se presenta delante del Padre, delante de Dios, y dice acá, con su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención, o sea, perdón eterno, mis queridos hermanos. Perdón para siempre. No necesitamos estar matando corderos cada vez que pecamos, sino que ya fuimos perdonados para siempre, pero necesitamos mantener una comunión en santidad. Y si alguno hubiere pecado, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Entonces, Él obtuvo eterno perdón, eterna redención para toda la humanidad. Número 6. Después de la resurrección, Jesús presenta los primeros frutos. Miren qué interesante esto. Quiero leer en Juan 20, 16, 17. Número 6 dije, después de la resurrección Jesús presenta los primeros frutos. Y dice así, Jesús le dijo, María. Volviéndose ella le dijo, Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Bien importante esta parte de las Escrituras, porque en unos evangelios dice que las mujeres cuando le vieron le abrazaron y le adoraron. Pero en esta parte, María Magdalena fue la primera en llegar al sepulcro y era muy de madrugada. Ella lloraba por la muerte del Maestro, por la muerte del Señor, y quería ungirle también. Y en eso estaba cuando se le presentó el Señor. Ella no lo conoció al principio, pero cuando Él le habló, tocó su corazón, oyó aquella voz que le era muy familiar y se asombró. Y le dijo, maestro, y quiso abrazarlo. Pero el Señor le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Jesús había resucitado, pero tenía que hacer algo especial. Antes de presentarse a sus discípulos y a la gente que Él amaba, Él necesitaba hacer algo después de haber resucitado. ¿Por qué tenía que subir al Padre? En Levítico, capítulo 23, versículo del 10 al 11, encontramos esta enseñanza tan preciosa. Habla a los hijos de Israel y diles, dice el Señor, cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy y seguéis la mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. Y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Jehová para que seas acepto. El día siguiente del día de reposo la mecerá. El sumo sacerdote entonces debía de recibir de los hijos de Israel las primicias de las gavillas, o sea, un manojo de trigo o de cebada, y debía
de presentarlo en la mañana como primer acto antes de hacer cualquier cosa después del día de reposo. Era mecido y presentado delante de Dios como un principio de los frutos que iban a venir. Jesús, después del día de reposo, como el sumo sacerdote, lo primero que él hizo fue subir a la presencia del Padre. Pero ya no como el sacerdote en el santuario terrenal, sino que en el santuario espiritual delante del Padre. Y presentó la gavilla, los primeros frutos que él había obtenido al resucitar de los muertos. Primero, Cristo era las primicias, el primero de la resurrección, y se presentó delante de Dios. Pero con él también los primeros frutos de todos aquellos que iban a nacer de nuevo, de todos aquellos que iban a creer en él, llevó las primicias delante del Padre. Una vez que hizo todo aquello, él entonces descendió y ya se presentó a los discípulos y se presentó y lo pudieron adorar. Pero antes él tuvo que subir. Y cuando subió, también vimos el versículo anterior, que obtuvo eterna redención por nosotros. Y número 7, nosotros resucitaremos con él. Tenemos entonces la promesa en Cristo. Y en 1 Corintios 15:20, el apóstol Pablo nos dice y nos enseña lo siguiente: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Acabamos de ver eso. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo serán vivificados, o sea, resucitados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Aleluya. Tenemos entonces no solo la resurrección de Cristo como las primicias, sino que la gran cosecha en el fin de los tiempos, cuando Dios, el Padre, envíe por segunda vez a su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, cuando Él venga, va a ser la cosecha más grande, inimaginable, que nosotros vamos a presenciar. Por eso dice, Cristo las primicias, y luego nosotros en su venida. Nos espera un evento magno y poderoso, glorioso, en el cual vamos a ver no solamente la resurrección de Jesús, sino que la resurrección de todos aquellos que han esperado y todos aquellos que hemos creído en el Señor Jesucristo. Entonces tenemos también esta promesa de resurrección. Así como Cristo tuvo un cuerpo glorificado, también nosotros, el día que resucitemos con Él, tendremos un cuerpo como el de Él, glorificado. Un cuerpo que puede estar fuera de todo aspecto físico y todo padecimiento que se haya en este planeta Tierra. Vamos a ver entonces la gloria de Dios. Entonces le conoceremos como Él es. Entonces nos daremos cuenta qué significa ser hijos de Dios. Entonces tendremos todo el conocimiento y ya no veremos oscuramente como por un espejo la gloria del Señor. Entonces, después de la muerte y resurrección de Jesucristo, el camino quedó abierto para la predicación del Evangelio, lo que hemos conocido, oído de la gran comisión. Y vamos a leer Mateo 28, del 18 en adelante. Dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Oigan bien, toda potestad y poder fue dado a Jesucristo en los cielos y en la tierra. Por tanto, id
y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Aquí tenemos entonces el encargo de nuestro Señor Jesucristo. Después de su resurrección, Él estuvo 40 días y 40 noches enseñándoles a sus discípulos acerca del reino de Dios. El día que Él ascendió a los cielos, ese día, ¿verdad?, les dio las últimas palabras y les dijo: he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces les dijo: vayan, prediquen este evangelio a toda criatura, vayan, enseñen, bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y yo les voy a acompañar. Y dice también otra parte en la Biblia que mientras ellos iban predicando, el Señor les ayudaba con prodigios y milagros que sucediesen para confirmar aquella palabra que Él ya les había dado. Entonces, toda autoridad recibió Jesús en los cielos y en la tierra. ¿Por medio de qué? Por medio de su muerte y por medio de su resurrección. Nosotros llegamos entonces a ser hijos de Dios con promesa por este acto tan glorioso como fue su muerte en la cruz y su resurrección. A ti que me ves por medio de este canal, quiero decirte que la promesa de Dios es firme. Si tú ya la recibiste en tu corazón, quiero decirte que puedes gozarte en la esperanza, puedes gozarte en la fe y estar firme ante cualquier circunstancia, porque Él lo prometió. Si fue declarado hijo de Dios con poder en el Hijo de Dios Jesucristo, en quien has tú creído, y Él está para ayudarte. Él te ama, Él te cuida y Él te guarda. Dice que nadie te arrebatará de sus manos. Pero si tú no eres hijo de Dios todavía, si tú crees en un Cristo histórico que nace en diciembre y que muere en Semana Santa, y eso es todo lo que hace, y con eso te conformas, no tienes una fe firme. Y cuando vienen las situaciones difíciles que nos toca vivir, y cuando confrontamos eventos como los que hoy en día estamos viviendo, te desanimas y te deprimes y no tienes confianza, porque tu cimiento, que es muy endeble, se requebraja y sientes que vas a morir y no sabes qué te depara la eternidad. Pero quiero decirte que Cristo te ama. Como ya vimos, Él murió en la cruz y resucitó, para que si tú crees en Él, Él va a perdonar tus pecados y te va a dar esa vida eterna que ya hemos escuchado y que hemos leído en la palabra de Dios. Yo quiero hacer una oración por ti. Y ahí donde estás, repite esta oración y Cristo va a entrar en tu vida. Repite conmigo ahora. Dile: Padre que estás en los cielos, hoy me arrepiento de mis pecados y te recibo en mi corazón para que me perdones. Te recibo en mi corazón para que seas mi Salvador y mi Señor. Gracias, Jesús, por morir por mí en la cruz y por haber resucitado. Ahora entiendo el verdadero propósito de tu resurrección. Gracias. Gracias. Amén. No existe más
venimos hoy rendidos a ti. La única razón de nuestra adoración hoy eres tú. Elevamos olor fragante para ti, solo a ti sea la gloria, Señor, la alabanza y la adoración. Toda rodilla se doble ante el único Rey y Dios. Solo a ti sea la gloria, Señor, la alabanza y adoración. Que toda lengua confiese que tú eres el Señor. No existen más motivos, Señor. Venimos hoy rendidos a ti. La única razón de nuestra adoración hoy eres tú. Elevamos olor fragante para ti, solo a ti sea la gloria, Señor, la alabanza y la adoración. Toda rodilla se doble ante el único Rey y Dios. Solo a ti sea la gloria, Señor, la alabanza y adoración. Que toda lengua confiese que tú eres el